En este video te presentamos algunas derivadas de producto de funciones o de cociente de funciones. Siempre funciones sencillas. Por ahora no vamos a trabajar con composición de funciones. Para derivar el producto de dos funciones utilizamos la regla que por supuesto se demuestra por definición. La derivada y' va a ser igual a u' por b más u por b', siendo u una de estas dos funciones, por ejemplo esta, y siendo b, por ejemplo, esta que está aquí. Quiere decir que si yo quiero derivar el producto de dos funciones, lo que tengo que hacer es, por un lado, la derivada de u, o sea, u'. Fíjense que u depende de x, o sea, sería una u' de x, es el coseno de x. Y por otro lado, voy a hacer la derivada b', que también es una función de x, y será igual a e a la x. De modo que con todo esto voy a ir a la fórmula que tengo aquí, voy a sustituir y voy a hallar la derivada del producto. Así que calculamos la derivada del producto y' como la derivada del seno, o sea u', que es coseno de x, por b sin derivar, que es e a la x, más u sin derivar, que es seno de x, por la derivada b', que es e a la x. Bueno, y ese es el resultado de la derivada de nuestro producto. Vamos a realizar, por ejemplo, la derivada de la función logaritmo natural de x multiplicado por el coseno de x. Otra vez tenemos que elegir quién es u y quién es b. Por ejemplo, podríamos pensar que la función u de x es esta que está aquí, y podemos llegar a pensar que b de x es esta que está aquí. De modo que en un cálculo auxiliar podemos pensar u' de x, la derivada del logaritmo 1 sobre x, y por supuesto b' de x, la derivada del coseno, que es menos el seno de x. Y con todas estas herramientas vamos a calcular entonces la derivada del producto. Entonces la derivada y' es la derivada de u, que es 1 sobre x, por el coseno de x sin derivar, más el logaritmo natural de x, o sea u sin derivar, por la derivada de b, que es la derivada del coseno, que es menos el seno de x. Dejamos expresada de esta manera nuestra función. Si hay posibilidad de trabajarla algebraicamente, bienvenido sea, y obtener una expresión un poco más reducida y más sencilla de nuestro resultado. Entonces hemos visto que si tenemos una función que podemos expresar y igual a u dividido b, donde i es una función de x, donde u es una función de x, y donde b es una función de x, hemos visto que la derivada y' es igual a u' por b menos u por b' dividido b al cuadrado. Y esta es la derivada de un cociente de dos funciones. O sea que ahora vamos a derivar algunos cocientes de funciones utilizando la siguiente regla. Por ejemplo, vamos a derivar la función y igual a seno de x sobre x. Lo que hacemos acá es aplicar nuestras reglas de derivación, pero hay que tener en cuenta que si uno va a obtener el valor numérico de la derivada, tiene que tener en cuenta si la función acepta derivada en el punto o no la acepta.
si es derivable o no es derivable en el punto. Si la derivada no es continua en un punto, habría que apelar a la definición de la derivada para calcularla. Bien, lo que vamos a hacer ahora entonces es aplicar nuestra regla del cociente y obtenemos I'. I' es igual a U', que es la derivada del numerador. Fíjense que U es esta función que está aquí, la vamos a llamar U de X. De manera que U' es la derivada del seno, y la derivada del seno es el coseno. Multiplicado por B sin derivar. ¿Quién es B? Bueno, B es esta función que tenemos acá en el denominador. Esto sería B de X. Entonces B sin derivar. O sea que vamos a multiplicar aquí por X. Menos el numerador sin derivar, que es seno de X, por la derivada del denominador, que es la derivada de X, que es 1. Dividido el denominador elevado al cuadrado. Y ahí tenemos la expresión de nuestra derivada del cociente. Hagamos algunos cocientes más. Por ejemplo, vamos a derivar la función y igual a 1 dividido el seno de X. Esta función trigonométrica o función circular es la función cosecante de X. O sea que vamos a derivar la cosecante de X. Y la hacemos con la regla del cociente. Recuerden que la regla del cociente, si uno tiene un cociente de dos funciones, U sobre B, y lo va a derivar, recuerden que la derivada es U'B menos V' dividido B elevado al cuadrado. Esta es nuestra regla de derivación, la guardamos aquí para poder trabajar. Bueno, entonces, derivando, tengo que hacer la derivada del numerador, que es una constante, es 0, por el seno sin derivar, menos 1 sin derivar, por la derivada del seno, que es el coseno, dividido el denominador elevado al cuadrado, o sea, seno de X elevado al cuadrado. Lo vamos a escribir de esta manera. Hay un término que acá se nos va, y nos queda entonces el resultado de esto es menos coseno de X dividido seno elevado al cuadrado de X. A su vez, podemos escribir esto como menos coseno de X dividido seno de X por 1 dividido seno de X. Coseno dividido seno, esto que está acá, es la cotangente de X. O sea que voy a escribir cotangente de X. Había un signo menos, lo voy a poner aquí, que es este signo menos que está acá. Y por otro lado, tengo esta expresión, la recíproca del seno, que yo les dije que se llama cosecante. Así que vamos a multiplicar por la cosecante de X. Y ahí tenemos la derivada, entonces, de nuestra función cosecante. Es menos cotangente por cosecante. Vamos a derivar ahora igual a seno dividido coseno. Ustedes saben que esta función es la función tangente. De manera que I' será la derivada del seno, que es el coseno, por el coseno sin derivar, menos el seno sin derivar, por la derivada del coseno, que es menos seno. Siempre estoy aplicando la misma regla, todo dividido, el denominador elevado al cuadrado, o sea, coseno de X elevado al cuadrado, que se lo ponemos aquí. Recuerden que nuestra regla de derivación sigue siendo U dividido B derivado es U'B menos UV' dividido B cuadrado. Esta es la regla de derivación de nuestro cociente y esto es lo que estamos aplicando.
Podemos operar un poco con identidades trigonométricas. Acá tenemos coseno por coseno, es coseno cuadrado. Acá tenemos seno por menos seno, es menos seno cuadrado. Con este menos es más seno cuadrado. Y en el denominador tengo coseno cuadrado. Y acá tenemos entonces 1 dividido coseno cuadrado. Quiere decir que la derivada de la tangente es 1 sobre coseno cuadrado. 1 sobre coseno es la secante, así que esto es la secante al cuadrado de x. La derivada de la tangente es entonces, la derivada de la tangente es la secante elevada al cuadrado. Podríamos derivar también la función cotangente de x, con el mismo criterio. ¿Qué es la cotangente? Bueno, es el coseno dividido el seno. Derivando esto, tendríamos la derivada del coseno, que es menos el seno, por el denominador sin derivar, que es el seno, menos el coseno sin derivar, por la derivada del seno, dividido todo el denominador elevado al cuadrado, que es seno cuadrado de x. El resultado de la derivada es entonces menos seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x dividido seno cuadrado de x. Si sacamos factor común menos 1 en el numerador, tenemos menos seno cuadrado más coseno cuadrado. Sabemos que esta expresión vale 1 dividido seno cuadrado de x. Entonces, por último, decimos que la derivada es menos 1 dividido seno al cuadrado de x. Y como 1 sobre seno, o sea, la recíproca del seno, se llama cosecante, será menos la cosecante cuadrada de x. Quiere decir ahora que la derivada de la función tangente es menos la cosecante cuadrada de x. Hasta aquí hemos trabajado con derivadas de multiplicaciones o de productos y de cocientes. Hemos visto que si derivamos el producto de dos funciones que dependen de x, su derivada es u' por b más u por b'. Y hemos visto que u sobre b derivado es u' por b menos u por b' dividido b al cuadrado. Veamos algunos casos que se derivan de esto, que también pueden ser muy útiles. ¿Qué pasa si uno tiene una función u por b por w? O sea, el producto de dos o más funciones. La derivada es muy sencilla, se puede hacer a través de la fórmula de u por b, pensando alguna de estas a su vez como un producto. De modo que la derivada es igual a u' por b por w más u por b' por w más u por b por w'. Ahí tenemos la derivada del producto de tres funciones. Supongamos que tenemos que derivar x al cuadrado por e elevado a la x por el seno de x. La derivada es bastante sencilla, aunque un poco larga. Es la derivada de x cuadrado, que es 2x, por e a la x por seno de x. Estos sin derivar. Más x cuadrado por la derivada de e a la x, que es e a la x, por seno de x. Más x cuadrado por e a la x por la derivada del seno, que es el coseno. Y ahí nos queda la derivada del producto de tres funciones. Análogamente se puede hacer para 4 o más funciones. Si quieren demostrar esta propiedad, lo único que tienen que hacer es pensar asociando dos de estas funciones que están acá, pensándolas como una sola de estas y aplicando la regla del producto.
Por último, les propongo que hagamos la derivada de esta función que está acá, que contiene un producto y un cociente. Así que tendríamos que tratar de pensar esto de alguna manera, como podría ser la siguiente. Podríamos pensar que esto que está acá es una función u de x y que lo que tenemos en el denominador es una función b de x. Entonces, si yo quiero hacer la derivada de ese producto, voy a hacer como derivada, del cociente u' por b menos u por b' dividido b cuadrado. Con eso hago la derivada del cociente u dividido b. Ahora, lo que tengo que pensar que cuando haga u', a su vez, voy a tener que hacer la derivada de un producto. O sea que cuando yo trabaje con esta que está aquí, a su vez, u' va a ser la derivada, por ejemplo, h' por t más h por t'. O sea, estoy pensando que esto es una función h de t y que esto es una función, h de x, y que esto es una función t de x. Entonces voy a tener que aplicar, a su vez, donde dice u', voy a tener que aplicar esta regla que está aquí. Bueno, hagamos esas cuentas y veamos cómo queda. Y'. Lo que dice acá es que primero tengo que derivar el numerador, y el numerador es un producto, y el producto se hace según la regla que está aquí. Así que hagamos. La derivada del numerador es la derivada de un producto, es la derivada de x cuadrado más 1, que es 2x, más la derivada de 1, que es 0. No lo voy a poner. Por seno de x sin derivar, más, estoy derivando el producto, x cuadrado más 1 sin derivar, por la derivada del seno de x, que es el coseno de x. Hasta acá lo que hice fue la derivada u'. O sea, todo esto que hice acá, esto es u' de x. La derivada del numerador de la función original. Fíjense, derivada de x cuadrado más 1 es 2x. Por el seno sin derivar, más x cuadrado más 1 sin derivar por la derivada del seno, que es el coseno. Todo eso es u'. Ahora eso hay que multiplicarlo por b. Quiere decir que a todo esto que está acá, lo voy a multiplicar por b. Y b es el logaritmo natural de x. Menos, me encuentro en este lugar, menos. Así que voy a poner menos. Voy a seguir abajo. Entonces tenemos menos el numerador sin derivar, que es x cuadrado más 1 por seno de x, x cuadrado más 1 por, sigo acá abajo, seno de x, por la derivada del denominador, que es la derivada del logaritmo, 1 sobre x, todo dividido el denominador elevado al cuadrado, que es logaritmo natural de x elevado al cuadrado. Podríamos poner el cuadrado aquí. Bueno, y ahí tenemos entonces u' por b sin derivar menos u sin derivar, u es el numerador, que es todo esto hasta acá, u sin derivar, por la derivada b', que es esta que está acá, dividido el cuadrado de b, que es lo que ustedes ven aquí. Y con eso tenemos hecho la expresión de la derivada. No vamos a operar algebraicamente por ahora y lo dejamos en esa condición.